Bueno, me presento rápido. Soy el padre Máximo Kursinovic, tengo 52 años. Este año celebro 25 años de ordenación sacerdotal. Me ordené sacerdote el 27 de octubre del año 2000, allá en el jubileo anterior, digamos, ¿no? Como bien decía Vince, yo estoy como vicario parroquial, fui párroco otros años de mi vida y ahora estoy como vicario en la catedral de la diócesis de San Isidro, en la zona norte de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué hago en el mundo de la comunicación? Lo mismo que ustedes, alguien alguna vez me lo pidió, ¿sí? Y no le dije que no. Mi único contacto con la comunicación no fue en el seminario hasta prácticamente, les diría, mis 10 años de ministerio. Mi contacto es que yo soy periodista deportivo antes de entrar al seminario. Mi sueño era relatar fútbol. Solamente voy a hacer esto nada más. Solamente voy a mostrar mi cuaderno. Yo quería ser relator de fútbol antes de entrar al seminario. Ni fui relator de fútbol ni fui periodista deportivo porque terminé y enseguida entré al seminario. Así que durante el seminario nunca más toqué el tema de la comunicación. Me dediqué a la liturgia. Nada que ver. Bueno, después de unos años, ya cuando yo había comenzado a ser párroco en una parroquia en la localidad de Don Torcuato, también en Buenos Aires, la parroquia llamada San Marcelo, había una radio, ¿sí? Y yo comencé a hacer un programa de radio que se llamaba La Hora por River, ¿sí? Nada que ver. Yo quería hacer un programa de fútbol, no quería transmitir la misa, no quería comentar el evangelio, no quería hacer una oración. Bueno, en ese momento teníamos una radio, bueno, ahí comencé un poquito a despuntar el vicio nuevamente, hasta que, como pasa siempre, un día el obispo me dice: bueno, ¿por qué no te encargas un poquito de las comunicaciones en la diócesis? En esas veces que el obispo va a tu parroquia y dice: ¿tenés un ratito? Nunca te vas sin más trabajo de cuando el obispo te dice: tenés un ratito. Que el padre también sabrá, ¿no? Si te dicen tenés un ratito y sabés que la agenda se va a poblar, digamos, ¿no? Bueno, y después con el paso de los años sí, retomé un poquito el trabajo de la comunicación. Y cuando Monseñor Ojea, que era mi obispo de San Isidro, asume como presidente de la conferencia episcopal, me lleva a trabajar a la conferencia episcopal y después de unos años asumo también la oficina de prensa de la conferencia episcopal, que ahora continúo ya con otras autoridades. Se ve que tanta macana no me mandé porque cambié el presidente y sigo, así que es una cosa bastante interesante esa que me pasó. Así que bueno. Y bueno, me encanta esto, así que el agradecido soy yo, me encanta andar por todos lados y compartiendo esto de la comunicación. Les voy a pedir, antes de empezar, 2 esfuerzos enormes. El primero tiene que ver con lo que recién rezábamos, ¿sí? Saber que para hablar de comunicación tenemos que evitar esta gran tentación de la autorreferencialidad. Para mí uno de los mensajes más fuertes que nos deja Francisco sobre la comunicación, ¿no? Vamos a hablar de la comunicación y no de nosotros mismos y de nuestros problemas en las parroquias, que los tenemos todos, ¿sí? Pero vamos a tratar de pensar en esto positivamente, ¿sí? No pensemos la comunicación desde lo que falta o desde los problemas. Vamos a pensarla desde la invitación y desde la propuesta que nos hace la Iglesia. Nosotros no trabajamos en comunicación para nosotros mismos. La noticia en las parroquias no somos nosotros, no somos la noticia. Pero, por supuesto, tenemos que hacer siempre ese trabajo de conversión. Y el segundo trabajo, vamos a tratar de pensar bien de los curas, ¿sí? Cuando voy por el país hablando de comunicación, lo primero que sale es: al padre tal no le importa la comunicación. Esto lo vamos a evitar, ¿sí? Primero porque acá tenemos sacerdotes que les importa la comunicación y porque a veces es una tentación. Vamos a decir algo después de los curas, no se preocupen. Pero muchas veces no quiero que sea la puerta de entrada, ¿sí? Que no terminemos en esta mañana de reflexión diciendo: bueno, padre, pero ¿sabes lo que pasa, Maxi? Lo digo literalmente, el cura no me da bola. No quisiera terminar así en la mañana, ¿sí? Porque si no, a veces entramos, insisto, por puertas que son como demasiado grandes y salimos por puertas demasiado chicas, ¿sí?
Vamos a hablar de comunicación, vamos a hablar de pastoral de la comunicación, vamos a hablar de la espiritualidad de la comunicación y vamos a hablar de lo que podemos hacer. Pero tratemos de irnos hoy saliendo por puertas grandes, ¿sí? No terminar discutiendo si esto lo tengo que convencer al cura para que lo haga. No, porque el padre Maxi dijo que sería bueno hacer esto en el Facebook, pero el cura no quiere. Si terminamos así me voy frustrado. Tengo 400 kilómetros para frustrarme y volver a Buenos Aires, ¿sí? ¿Se entiende más o menos eso? Yo sé qué pasa, pero vamos a olvidarnos por un rato y todos los curas somos bárbaros en comunicación, ¿sí? Todos. Bueno. Yo creo que uno de los grandes desafíos que tenemos hoy, quienes servimos en la tarea de la comunicación, es saber vivir algo muy importante y que tiene que ver con la espiritualidad. Nosotros, como comunicadores en una parroquia, en una capilla, en un movimiento, somos ante todo discípulos que comunicamos. No somos repetidores de consignas, ¿sí? Nosotros no hacemos propaganda de lo que hace la parroquia. Yo no soy un simple difusor de las actividades de la conferencia episcopal. Yo transmito lo que vive la iglesia de determinado lugar. Y esto me parece muy importante tenerlo como comienzo, ¿no? Que es, para repetir y contar actividades, lo puede hacer cualquiera. Todos podemos hacer eso. Comunicar la vida de una comunidad, comunicar la vida de la iglesia, tratar de que quien me lee sienta lo mismo que siente la iglesia, eso es para los comunicadores, ¿sí? Si no, repetimos cosas, contamos actividades. Y creo que este es el primer paso que nosotros en las comunidades tenemos que plantearnos cuando hacemos comunicación. No repetir, no pensar solamente en lo técnico. Yo sé que hoy nuestra vida pasa por acá, ¿sí? Nuestra vida es esto, ¿no? Y muchas veces tenemos el riesgo de pensar que la comunicación también es esto, ¿sí? Y esto es un aparato que nos cambió la vida a todos los que estamos acá. Algunos piensan, no, a uno le puede poner un poquito de romanticismo. No, a mí me sigue gustando el cara a cara, padre. El 80% de mis saludos de cumpleaños son por acá. Si los de ustedes no, los admiro. Pero ¿cuánto hace que yo no digo un feliz cumpleaños apretando un teléfono que diga llamar? No sé, quizá ustedes, insisto, sí, y no es una virtud. Pero nuestra vida pasa por acá. Ahora, esto no es comunicación, esto es tecnología. Es una cosa muy diferente. Con esto puedo hacer comunicación, pero esto no es comunicación, esto es tecnología. Hoy tecnología podemos muchos tener, ¿sí? Y es indispensable la tecnología. Yo tengo 52 años, ya soy un poco grande, digamos, ¿no? Si hace 20 años se cortaba la luz, ¿por qué me preocupaba en mi casa? Por la heladera. Hoy, ¿por qué me preocupo? No puedo cargar. Decir, hoy la heladera, bueno, ya sé que hacemos el freezer a otro lado. Pero hace 20 años yo decía, uy, la heladera, lo que está en el freezer. Hoy es que no puedo cargar el celular si no tengo luz. Pero esto es tecnología, esto no es comunicación. Hablando desde la filosofía de la comunicación, ¿no? Entonces, no nos quedemos tranquilos por tener esto, porque esto es una parte importantísima y que hoy además se acerca muchísimo, pero es una parte, es una parte. Por eso nosotros no somos técnicos de la comunicación, somos servidores y discípulos de una tarea que es para nosotros indispensable en una comunidad, que es narrar la vida de la comunidad. Y dije narrar, no contar, a propósito, ¿sí? Contar puede contar cualquiera. Narrar, si hay alguna profesora de literatura o algo así, le pido perdón por meterme en temas que no manejo. Narrar es otra cosa. Recién alguien decía en la presentación que sabe escribir y no tanto y diseñar. Bueno, envidia, porque yo
digamos, ¿no? El que sabe escribir sabe narrar. Y narrar en la comunicación de la iglesia sigue siendo algo muy necesario. ¿Cómo contamos las historias de nuestras comunidades? ¿Cómo contamos las historias de nuestra capilla, de nuestra parroquia? ¿A quién se las contamos? ¿Cómo narramos? Esa es la tarea una de las tantas tareas de un comunicador que es discípulo. Narrar. Por eso, cuando muchas veces me preguntan, padre, ¿cuántos posteos hay que hacer? Vos hacés lo que quieras, lo que digo es que no hagas posteos imagínense. ¿Sí? Contá, narrá. A veces es preferible menos y bien narrado a mucho y contado, sin ningún tipo de preparación, porque esa es nuestra vocación primera: comunicar y narrar la historia. Preguntarnos como discípulos qué es lo que yo quiero transmitir. Si alguien llega de un retiro, de confirmación, de catequesis, de Maús o de lo que sea, y yo le digo, mandame un audio contándome lo que viviste, y lo transcribo, es una tarea técnica, ¿sí? Hay que hacer comunicación con eso, porque vamos a hablar en un ratito de ese tema, ¿no? De cómo entramos en diálogo, pero tenemos que aprender a narrar. Tenemos que aprender a contar de la mejor manera la vida de nuestra parroquia, la vida de la iglesia, la vida de una diócesis. Y tratar de que no sea aburrido. Pero de eso vamos a hablar después cuando tengamos un poquito más de confianza, ¿sí? Pero la necesidad de narrar, la necesidad de ser discípulos. Por eso, y qué lindo lo que hicimos recién, la necesidad de que los comunicadores recemos, recordamos de dónde venimos, recordamos que no somos el centro, recordamos que somos portadores, recordamos que somos gente que... Muchas gracias. Esto es una buena narración. Que somos narradores de historias, que nosotros tenemos que despertar interés, que no tenemos que simplemente contar lo que pasa para quedarnos tranquilos de que se sepan todas las actividades de la iglesia. A veces tenemos como esa tentación, ¿no? De hay que contar todo. Después nos vamos a meter un poquito más en eso, pero a veces me pregunto, ¿todo tenemos que decir? ¿Todo hay que contarlo? No, padre, pasa Maxi, se me enoja la catequista si no cuento lo otro. Eso no lo voy a solucionar, ¿no? Pero si vos no ponés Pero bueno, eso se trata muchas veces de hacer pastoral de la comunicación, se trata un poco justamente de, que la gente entienda un poquito, ¿no? Porque si no, a veces, insisto, no seamos repetidores, sino seamos discípulos. La vocación del comunicador, quiero hablar, nace de un llamado que es poner la comunicación al servicio del Evangelio y de las personas. Es una misión que se juega en el modo que hablamos, en cómo posteamos y en la forma que respondemos. Y acá volvemos al Papa Francisco, especialmente, como recién nos decía el Padre, esto de levantar puentes y no muros, esto de ser capaces no solamente de hablar con lo que escribo, con lo que digo, sino con los gestos. Y sobre todo, insisto, volver a esa esencia que tiene un comunicador en la iglesia, que es la necesidad de ser discípulo y de ser voz de los que no tienen voz también, de hablar de aquello que no se habla. Nuestro trabajo como comunicadores también tiene un tono profético. Muchos de ustedes trabajan en realidades muy vulnerables de la vida, las adicciones, los barrios, el servicio a los más pobres. ¿Cómo lo contamos? ¿Cómo lo contamos en una comunidad que atendemos a los más débiles y que atendemos a los más pobres?
lo decimos, lo contamos, lo narramos, lo hacemos desde una mirada solamente asistencialista. Y acá sí, vamos a empezar a entrar en un terreno importantísimo que tiene que ver profundamente con el legado de Francisco, que es: no hay comunicación posible si no hay diálogo. Y aquel que en una comunidad parroquial, en una diócesis o en un movimiento decide trabajar en comunicación, tiene que saber que acá, si no dialogás, vas al muere. Un comunicador que no dialoga es un repetidor de eslogan, ¿sí? Muy autorreferencial, que es el tema del diálogo. Y el diálogo acá se da de dos maneras. Primero, en un equipo de trabajo, pero también parte de algo muy importante en nuestras comunidades, que tiene que ver con la escucha. No hay comunicación sin escucha. Hay que saber qué es lo que el otro piensa y qué es lo que el otro percibe de lo que yo digo. Todos los que hacemos redes sociales vamos a caer en la gran tentación de contar likes, de contar me gusta. Bueno, eso también hacerlo, pero eso es estadística, ¿sí? Y está muy bueno hacerlo, pero eso es estadística. El tema es si con lo que yo expreso entro en diálogo con el otro. Porque el otro, y acá me tengo que hacer la pregunta más simple del planeta: ¿se entiende? Vieron que había una frase que teníamos muchos profesores de mi época, terminaban de explicar y que decía: ¿se entiende? Nunca le decías que no, porque quedabas pésimo. Pero, ¿cuál era el profesor malo? Perdón si acá hay algún docente, ¿eh? El que no explicaba bien. Podía tener cara buena, cara divertida. Ahora, ¿quién te queda como profesor que no era bueno? Y el que no explicaba bien. El que no lo entendías. Y el comunicador en la iglesia tiene que preguntarse profundamente sobre esto. ¿Se entiende lo que digo? El posteo que acabo de poner, ¿se entiende? ¿Qué recibe el otro? Y eso necesita tiempo. ¿Qué percibe la gente de lo que yo comunico? Y la percepción, para los comunicadores, es muy importante. Porque yo puedo estar muy seguro de mi verdad. Ahora, si el otro no me entiende, si yo hago posteos llenos de palabras que solamente la entienden los que van a la parroquia, no me entienden. Nosotros tenemos este problemita, vamos a llamarlo así, en la iglesia, que es que nos hablamos muchas veces a nosotros mismos. Porque este retiro espiritual, fruto del Espíritu Santo, lleno de la Santísima Trinidad, que tuvo la Eucaristía como centro, con la presencia de diversos ministerios, y que además tuvo un profundo espíritu de conversión en el corazón de la gente, que vino de la diócesis, de las parroquias, de las capillas, de las vicarías, no se entiende nada. Nosotros sí. La gente no entiende nada. Y nosotros tenemos que entender, siendo discípulos de la comunicación, si queremos hablarle solamente a los que están en la parroquia, avísenme porque hablo 5 minutos más y desayunamos todos juntos y listo. Pero ese es el gran problema y el gran desafío. ¿A quién le hablo? ¿Quién me escucha? Porque a veces tenemos un vocabulario y una... Esto, trabajo con obispos, ¿no? Lo digo bajito, ¿no? Puede cortarme un poquito esta parte de la filmación. ¿Me la cortás un poquito? Yo les digo, queridos obispos, esto no se entiende. Esta es una palabra que la van a entender 20 personas nada más. Yo me pasa mucho, yo tengo mucho trato con periodistas por la razón lógica de mi trabajo. Y a veces voy a las redacciones y encuentro periodistas de 30 a 35 años que me vienen diciendo, ¿y esto? No, porque la iglesia participó del diálogo argentino del 2001. El que tengo sentado adelante, en el 2001 tenía 8 años. Y yo sigo hablando del diálogo argentino que transformó la vida de la humanidad. Lo hago, por supuesto, con mucha seriedad, ¿eh? Y la persona que está sentada delante mío, que está haciendo la nota, tenía 6 años en ese momento.
Por eso creo que es muy importante preguntarnos por esto. Y eso es fruto del diálogo que les digo, ¿no? A ver, ¿cómo hablamos? ¿Qué palabras usamos? ¿Lo que decimos se entiende? No tenemos muchas veces que en la iglesia tratar... Yo sé que alguno va a decir de mi gremio, bueno, pero no hay que nivelar para abajo. Pero yo creo que hoy la gente que va a nuestra parroquia es así, es chiquito. Y lo que nos han abierto las redes y esto es que le podemos llegar a todos. Entonces yo no puedo comunicar a todos igual como si le estuviera comunicando a las 4 catequistas que fueron al retiro. Somos una iglesia viva, presente y solidaria, caminante. 10 fotos de la fiesta patronal, 9 son del obispo y de los curas. Esto no pasa acá, pasa en Dinamarca. Pero es hermosa la foto del obispo, malo, tengo muchas veces por Gustavo. El cura, pero salió espectacular. 10 fotos, 9 son del cura. La gente queda ahí a un costadito. Te mando una de la gente. Mandame de la gente y si preguntame si me mandas una al cura. Pero vieron cómo a veces estamos tan metidos en la cuestión nuestra interna que nos olvidamos de ese diálogo con la gente, del que no conoce, del que se va a sumar a nuestras redes porque resulta ser que puso espiritualidad en la bolita de Instagram y le va a empezar a llegar cosas de espiritualidad a su teléfono y quizás le llegó la parroquia si vive en un radio de 10 cuadras. Estamos manejados por esto. Entonces tenemos que saber que lo que nosotros comunicamos tiene que tener esa capacidad de penetrar otros ambientes, capacidad de llegar a otros públicos, escuchar lo que la gente percibe. Si yo me paro acá y les digo, miren, me llamo Máximo Jurcinovic, tengo 52 años, todas las mañanas voy al gimnasio, desayuno pan con palta porque soy muy sano para comer, hago gimnasia todas las mañanas, peso 60 kilos, me dedico muchísimo tiempo al cuidado de mi cuerpo y la verdad que si ustedes me dicen que me creen, serían bastante falsos. Es decir, yo no puedo decir, no, mira, soy muy atlético y me recuido con la comida y creo mucho en estas cuestiones del fitness y hago gimnasia todas las mañanas y me van a decir, Maxi, no te creo. ¿Por qué? Porque la percepción cuando ustedes me ven es otra. Esto no puede pasar muchas veces en la iglesia. Yo puedo hablar y decirles todo. Ahora, si yo te digo que acá hay un perro y no hay un perro acá, yo te puedo hablar 20 minutos que hay un perro acá arriba, pero no se ve. Y eso a veces nos pasa mucho en la iglesia. Hablamos y el otro percibe cosas muy diferentes. Entonces creo que eso hay que preguntárselo en las capillas, en las comunidades. Quizá hay que hacer menos, es verdad. Pero, ¿qué percibe la gente de nosotros? Eso se llama diálogo en comunicación. ¿Qué percibe de nosotros? ¿Cuál es la imagen que damos? ¿Qué es lo que transmito cuando comunico la actividad, la vida, el corazón de una comunidad? ¿Qué hay? ¿Son actividades que se abren para que otros puedan participar o es contar hacia adentro lo que pasa? ¿Tenemos una iglesia en salida en la comunicación o somos autorreferenciales? ¿Usamos vocabularios sencillos o a veces tenemos un modo de hablar que lo entiende bien, pero solamente los que están con nosotros? Solamente los que comparten el día a día con nosotros. También preguntarnos si nuestra comunicación a veces no es muy clericalista, muy centrada en lo litúrgico, que por supuesto es un patrimonio enorme de la iglesia, pero es un patrimonio de algunos. Me pregunto muchas veces cómo comunicamos la vida de nuestra gente que se acerca a nuestras parroquias, a nuestros santuarios, que no tiene una cotidianeidad. ¿Cómo recibimos a la gente, su modo de comunicar y su modo de diálogo? ¿Cómo miramos a la gente cuando viene? A veces la comunicación es diálogo, no es sobreactuación de bondad.
nada más complejo de una parroquia que la sobreactuación de la bondad. ¿Cómo estás? ¿Y de dónde venís? ¿Y cómo sos? Estamos recontra contentos de recibirte. Pará, quiero entrar y rezar e irme nada más, ¿eh? Está bien, es una buena intención, pero a veces sobreactuamos un poquito la bondad, ¿no? Y a veces somos un poquito invasivos, esto, insisto, en la iglesia de Finlandia, quizá acá no, pero a veces nos pasa eso. Entonces, una vez nos dijeron que hay que recibir bien a la gente. Dejala 2 minutos rezar en silencio. Y encima le tiramos un QR después. Está bien, porque más. Pero digo, a veces también tenemos que, los que estamos en comunicación, hablar un poquito de lo gestual, porque no es todo palabra, no es todo, ¿no? Y formarnos en esto también. Hoy la gente, me parece a mí, quizás yo vengo de la experiencia urbana, pero hoy la gente es muy poco tolerante a la invasividad, ¿no? La gente no quiere que le estés encima. Y eso es una tarea de la comunicación. ¿Vieron cuando vas a un lugar y hoy, antes quizás vos ibas a la feria del libro y te encantaba irte con 40 bolsas, hoy no tengo dónde ponerlo, ¿viste? No me des bolsita con esto, no me des esto, no me hagas irme con un montón de cosas que no. Hoy la gente es como más sencilla, digamos, ¿no? Eso también es tarea de la comunicación. Simplificar nuestros vocabularios, simplificar nuestros diálogos, escuchar percepciones, a ver, ¿qué le pasa a esta gente? ¿Qué escucha? ¿Qué lee? Y lo último de este bloquecito, así quizás hacemos algunas preguntas que me parece importante. Primero, vuelvo a repetir esto, no somos comunicadores para ganar likes, por lo menos en la iglesia, y sí, tenemos que trabajar algo que es muy importante, no decir lo que ya se dijo. Por eso, después insisto eso, vamos a hablar un poquito, pero en esta percepción también del diálogo con la gente, también pensar un poquito, bueno, a ver, yo muchas veces le digo a los obispos o a los curas, mira, vos salí a hablar cuando tengas algo distinto para decir, porque si no, para repetir cosas, lo escribir, ponerlas en una red social. Y creo que es una pregunta que nos tenemos que hacer en las comunidades. Discernir, a ver, ¿qué se dice? No se puede decir todo. Ustedes saben que además hoy la misma red social, cuando vos pones más de un posteo por día, la misma red social te lo cuantifica y te lo retrocede en la visibilización. Hoy metiste 3 posteos de Instagram en una hora y la misma red social te reduce tu capacidad, ¿no? Entonces me parece que es importante trabajar eso. Bueno, a ver, elegir, discernir. Y ahí estoy ya entrando en este tema de la pastoral de la comunicación y del discernimiento comunitario. Esto de trabajar en conjunto. Bueno, a ver, hay que elegir. Ya sé que se va a enojar la catequista, pero eso charlenlo con Emilce, con el padre, digamos, o sea, más complicado. Pero eso es un equipo de pastoral de la comunicación. Che, esto sí, esto no, esto para otro momento, optemos por esto, está pasando esto en la comunidad, quizás fortalezcamos este mensaje, pero todo no. Porque termina perdiendo fuerza. Entonces creo que es una tarea de la pastoral de la comunicación en una comunidad, discernir por dónde pasan las potencias de cada momento, digamos, ¿no? Esto que si no atosigar, no multiplicar, elegir. Pero para eso hay que sentarse y hablar y discernir comunitariamente entre los que forman parte de un equipo. A ver, ¿a qué apuntamos? ¿Qué idea ponemos como central? Bueno, hubo esta peregrinación. Bueno, a ver, ¿pero qué fue lo más importante? Todo no. El tiempo de permanencia de la gente en un video en el año 2010 estaba en 38 segundos. En el año 2020 estaba en 14 segundos, previo a la pandemia, y estamos en 6 segundos. Yo no digo que esto sea bueno o malo, es una foto estadística. Entonces, si yo hago un video de 4 minutos y medio, no lo ve nadie. O sí, lo va a ver, pero 6 segundos, ¿no?
Entonces, ¿cómo pensar esto en nuestros equipos? Saber qué es lo importante, a dónde apuntamos, ¿no? Se lo dice alguien que trabaja con obispo que ve la cámara y no para. Pero bueno, esa es mi tarea, digamos, ¿no? Si le digo, mire, monseñor, ¿sabe qué? No, pero esto no lo puedo dejar, aparece esa frase, esto no lo puedo dejar de decir. Bueno, díganlo, no lo va a escuchar nadie, pero... Porque está esta sensación de hay que decir todo. Bueno, una de las tareas de la pastoral de la comunicación es discernir qué, y en qué momento, y cómo, y cuál es la manera. Porque justamente estamos como a veces demasiado atragantados también por la información. Y lo último sobre este tema, cuando manejo la red social de mi parroquia, no es la mía. Uno de los grandes problemas que tenemos en la iglesia hoy en día, ¿cuál es? ¿Qué es? Aquel tiene tiempo libre, ¿le damos el Instagram de la parroquia? Es un problema eso. Ni hablar si la persona se va de la parroquia y se llevó las claves, pero es otro tema, ¿no? O preguntarnos un poquito también esto de que, a ver, esto por supuesto hay 50 millones de estilos y cada uno elige el propio, ¿no? Pero yo te entiendo. Instagram de la parroquia, la misma parroquia tiene una red social para infancia misionera, para los catequistas, son 5 o 6 Instagram por parroquia. Yo lo dejo abierta la pregunta nada más, la tienen que resolver ustedes en sus líos cotidianos. Pero es un tema que hay que pensar ese, ¿no? Yo hice trabajito de poner diócesis de Concordia y parroquia de Concordia en el Instagram. Me encantó la cantidad que hay. Pero a veces hay parroquias que si son, vos te das cuenta de la misma parroquia. Es buenísimo, no estoy criticándolo, lo que digo es que hay que pensarlo, nada más. Es abrir la cabeza y pensarlo en algún momento, ¿no? Porque multiplicamos estilos, a veces con estilos muy diferentes. Y en el tema a veces, cuidado con este tema de la cantidad de redes sociales, porque la gente muchas veces postea como si fuera la mía. Yo soy una persona bastante obsesiva y detallista. No hay nada que me lleve más tiempo en mi vida cuando prendo mi teléfono y lo abro. Yo tengo el Instagram de la conferencia episcopal y el mío personal donde posteo cosas de River, ¿no? Y después tengo otro institucional mío que es el que uso para hacer. Ese trabajo es el que más tensión me lleva al día porque me equivoco y aparecí yo en la platea Sibori en el Instagram de la conferencia episcopal. Ese trabajo es el que miro 3 veces antes de poner. ¿Por qué? Y bueno, eso puede pasar a veces en las comunidades. Como imagen, que la persona termine posteando como postearía en su red social. Se puede equivocar, pero a veces también es del estilo, y eso hay que trabajarlo en los equipos. Primero y principal con algo fundamental que es, no puede ser, esto lo digo Maxi, en una parroquia que una sola persona tenga la clave en la red social. 3 como mínimo. Porque a vos te pasa cualquier cosa que te escriben, tenés que entrar rápido, no tenés que ir a buscar a quién tiene la clave. Escribieron una cosa contra el cura y hay que sacarla rápido, entonces no puede estar viendo quién lo tiene. No, eso, dato clave, pequeño, cuando hay una red social en la parroquia, aun sea la parroquia más chiquita o la parroquia más grande, un pequeño protocolo, ¿sí? Tal persona tiene la clave, tal persona también la tiene, el cura, la secretaria parroquial. O vincular. Yo diría más por el tema de que en Facebook puedes vincular, pero yo diría más porque las claves las tengan 3 personas, la tenga el cura, secretaria parroquial, o quien en un equipo de pastoral decida. Pero ojo con eso de individualizar tanto las redes de la parroquia, que es un problema, ¿no? Entonces, vos tenés que saber que no es tu red personal. Yo he visto problemas graves en este tema, graves. Colegio parroquial ni hablar, ¿no? Tenés que despedir al que tiene las redes sociales y no está la clave en ningún lado, ¿no? No va a pasar nunca eso, pero puede pasar. O tal persona que, no sé, está con un problema personal en una parroquia y nadie puede entrar porque no la cree, llamar a decirle, che, ¿me pasás la clave? Por eso, pequeños protocolos, no muy complicados, en la pastoral de comunicación me parece que son necesarios. Y lo último en esto, el que trabaja la red social en una parroquia, no pongo lo que a mí me gusta, pongo lo que la parroquia necesita. Y ojo en esto, no todo lo católico es cristiano,
y no todo lo piadoso es católico. Voy a decir algo que es muy contracultural. Hay que leer antes de postear. El copia y pegue, cuidado. Ay, no sabe, padre, encontré este portal ángeles.com, delcielo.com, una cosa lindísima. ¿Lo leíste? No, bueno, no lo pongas si no lo leíste. Es re lindo, me reencantó. Pero no es lo que la parroquia quiere comunicar. El infierno que se cae con los ángeles que condenan y que Jesús viene y nos salva a todos. ¿Y dónde lo sacaste? Ay, no sé, me llegó, me pareció lindo y lo puse en el de la parroquia. Bueno, eso no. Eso, las redes de las parroquias hay que planificar, hay que ponerse de acuerdo en lo que se postea y no copiar y pegar. Y si copio y pego, primero leo. ¿Qué leer? ¿Se acuerdan de eso que hacíamos antes cuando agarrábamos un libro, no? Y nos poníamos los anteojos y leíamos. ¿Se acuerdan de eso que hacíamos hace años? Bueno, eso hay que hacer. Leer. Ojo con lo piadoso. ¿Qué estás diciendo, Maxi? Ojo con lo piadoso. Porque posteamos cada cosa. ¿Dónde sacaste esto? No, pero me llegó por una cadena que yo tengo de una consagración a la Virgen de las 4 ensaladas que hice en un posteo que me llegó desde México, que pasaba por Colombia y que había un cura nicaragüense. No, ojo con eso. Pues es un tema complicado, porque a veces terminamos compartiendo. Digo, ¿dónde sacaste esto? Digo, hay que leer antes de postear. Por lo menos en el de la parroquia, en el mío puedo poner, si me parece bien. Pero me parece que eso es parte también, insisto, de la comunidad de la pastoral de, eso es la pastoral de comunicación. Leer, discernir, trabajar en equipo, manejar las redes sociales, escuchar las percepciones de la gente, contar, no solo contar, sino narrar lo que pasa en la parroquia y poder tener una organicidad y una planificación. La comunicación hoy no es chiste. No es chiste, no es una cosa que uno pueda decir, esto, me mando una macana, ¿dónde te mandás una macana en un Instagram y tenés un problema? O lo tenés que cerrar. Entonces, en esto trabajar, es bueno que trabajen jóvenes también, porque el joven tiene una mirada a veces de la cultura más amplia que la nuestra, que ya tengo 52, y que yo no entiendo. Ojo con lo que posteamos sobre las condenas a las cosas. Ojo con decir en nuestras redes sociales, esto es religioso y esto no. No, eso hoy... Porque no, parece que San León 25 dijo algo sobre el reggaetón. Ojo con lo que anda en redes sociales. Yo no me voy a meter en ningún caso particular porque no me corresponde, de curas y cuestiones, no me voy a meter. No me corresponde. Si alguno me pregunta en particular, después le puedo decir lo que pienso de algunas personas de mi gremio, pero cuidado con estas cosas que... Sí, no, pero tiene 450 millones de seguidores el padre. Bueno, pero ¿sabes qué? Lo que dice es una barbaridad, que no tiene que ver con la línea pastoral de la diócesis, con la línea pastoral de tu parroquia. No andamos diciendo que la gente se condena, tratamos de no meternos en política. Bueno, todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Porque termino con esto, todo entra por acá. La tía abuela me mandó un WhatsApp y bueno, léelo antes de compartirlo. Te decía cada cosa, si vos leíste esto. Entonces, me parece que en eso, bueno, hay que tratar de tener este criterio. Y lo último, ahora sí lo último, para mí hay que considerar los grupos de WhatsApp como una red social, ¿sí? El grupo de WhatsApp es una red social hoy, no es solamente un modo de comunicación. Eso creo que hay que tenerlo en cuenta también a la hora de hacer pastoral de comunicación. Claramente es el mejor modo y claramente no va a disminuir, sino que se va a acrecentar. Pero creo que esto también hay que pensarlo al momento de hacer comunicación en la comunidad, que eso también tiene que tener una organización, un responsable, un chequeo de lo que se pone, porque es igual que una red social. Hasta te diría más peligrosa y al mismo tiempo más efectiva quizá. Pero creo que hay que considerar también en la pastoral de la comunicación hoy que es un tema, especialmente la catequesis. Me preguntan a mí, yo no pondría menores en los chats donde hay adultos, pero bueno, eso es otro tema más complejo, digo, pero que también hay que estudiarlo muchas veces, ¿no?
porque es un modo de comunicación que tenemos en las parroquias que necesita reflexión y que necesita seguimiento. Me encanta hablar así a mí, desordenado, cada uno agarra la idea que quiera, y no sé si alguno quiere preguntar algo, así dialogamos un poquito. O si quiere hablar de locura, también hablamos de locura. Dale, nosotras. Buenos días. Buen día. Yo veo otro problema que tenemos, que es con la significación que se le da a las palabras. Porque, por ejemplo, la palabra retiro ahora se está usando para todo. Y como esa hay otras tantas. ¿Qué otra palabra podríamos encontrar que tiene otra significación hoy? Familia. También amor. Y el tema de familia hoy. Yo creo que esa es una de las tareas hoy de la pastoral de la comunicación. Resignificar las palabras. Tenemos que tener mucho cuidado ahí con los modelos ideológicos muy rígidos ahí, porque hoy también podés meter la pata, también, digamos, a veces, y no ser testimonio de una iglesia abierta. Es un tema eso, ¿sí? Yo creo que resignificar las palabras es una tarea de la pastoral de la comunicación. ¿Qué significa esto que estoy diciendo hoy? Yo, como sacerdote, muchas veces también tengo un chip y voy al bautismo y digo papá, mamá, madrina, padrino, y cuando miro, dije mamá y papá, acá no hay mamá y papá, y yo estoy repitiendo como un loro palabras que esto mismo, yo digo hoy retiro en Buenos Aires y es el retiro de una organización que lleva a sus empleados y la estación de tren. Sí, coincido, y a veces uno habla de retiro espiritual como si fuera una palabra que todo el mundo entiende. Bueno, eso es pastoral de la comunicación, es resignificar las palabras, encontrar palabras nuevas, ser creativos para decir cosas que siempre hicimos, pero decirlas de otra manera. Nos pasa muchas veces, bueno, los que son catequistas lo saben mejor que yo, decir cosas que... A mí me pasó esta anécdota, miren, yo me fui de la parroquia de la catedral el año 2008 y yo participaba en un retiro de universitarios que se hacía en ese momento y gente joven, 20 y pico de años, hombres y mujeres, y ahora llegué y el retiro seguía funcionando y me dijeron, bueno, vení, sí, bueno, voy. Dar la charla que dabas antes, la fui a buscar, no podía decir nada, iba preso por la mitad de las cosas que decía. Iba en cana, Retiro de mujeres o retiro de varones, los ejemplos que ponía, voy preso. Y estoy hablando de 2008 al 2026. Yo decía, ¿digo esto? No, tuve que cambiar la charla entera. 15 años pasaron, Yo no puedo decir esto hoy. Yo hablaba, por ejemplo, del tema de la típica charla, ¿no?, sobre las apariencias, y entonces, claro, que la mujer se maquillaba. Pues yo decía, digo esto, y en cana, de los cuerpos ajenos no se habla, Maxi, salí de acá. Te miran como diciendo, al primer día de retiro se te van todas. Y bueno, tuve que cambiar el ejemplo. Yo hay ejemplos que no uso más, no sé qué les pasa a ustedes en la comunicación, hay ejemplos que no uso más. Los chicos son mucho más sensibles, por ejemplo, a las palabras. Mi generación hacía bromas con temas que hoy no se hace más bromas, sobre la sexualidad, había estilos de burla. ¿Cómo se les llamaba? Y hasta nuestros grupos parroquiales, a una persona que no era valiente para algo, no lo voy a decir yo, ¿no? Vos no sos valiente, ¿qué sos? ¿Un no valiente? No, es un... ¿sí? Exactamente, y así lo tuvimos años y años. Bueno, creo que es una tarea así de la pastoral hoy, de la comunicación, buscar cómo nombrar las cosas. Por eso creo que es tan importante el tener recaudos y trabajar mucho los textos de las redes. A mí, no como pregunta, sino me quedó resonando esto que decía de cómo comunicamos hacia afuera. También nos pasa cómo comunicamos hacia adentro. Digo, no porque hace unos años que teníamos un documento de, bueno, eso era del camino pastoral diocesano. Yo le dije a un sacerdote, le digo, lo recé mucho porque yo decía, voy a escribir su sentimiento. Digo, padre, esto está hermoso, está muy profundo, pero no podemos pedir a los referentes de la comunidad que lean esto porque son referentes, tienen años pero no tienen
los conocimientos pastorales, está muy elevado esto, y me quedo mirando así como, pero es que no lo puedo decir de otra forma. Y sí, se puede decir de otra forma, si queremos llegar también al referente que está dentro, a veces también tenemos un vocabulario que no se adecua. Sí, yo creo que ahí los comunicadores nos debemos una tarea de... Nosotros seguimos teniendo, a ver, me digo a mí mismo como sacerdote y como comunicador, una mirada muy territorial de la iglesia, que es la parroquia. Y hoy esto ¿no? derribó... A ver, yo, miren, les cuento rápido, pero una anécdota. Llego ayer, me fui a rezar un ratito a la Catedral de Concordia ayer. Entro, Padre Maxi, dije, ¿qué pasó? ¿Qué dice? Yo lo veo en la misa por YouTube. Yo celebro misa en la catedral y la transmitimos por YouTube. ¿Usted es el padre de la misa? Sí. Yo dije que dije, eso que me cuido bastante por YouTube, pero bueno. 400 kilómetros. Se acabó el... A ver, no quiero exagerar y bueno, después Emil se va a arreglar todo lo que yo digo demasiado complicado, pero no hay más territorio, no hay más gente de la... A ver, comunicadores, no hay más gente de la parroquia y gente no de la parroquia. Yo me formé en un sacerdocio donde en el escritorio de mi parroquia había un mapa del límite parroquial. Mapa, Y si vos ibas a casarte te decían, a ver, tu calle... Esto se llevó puesto todos los límites. ¿A quién le hablo? A todo le hablo. Hoy cuando le hablas a uno, le hablas a 1000. No, esto que vamos a comunicar es para el grupo de confirmación. Le mandás por un canal de WhatsApp. Esto de todos. Hoy si vos no querés que algo se sepa, no lo pienses. ¿Sí? ¿Cómo hacer para que esto sea privado, padre? No lo pienses. Porque todo es público. Entonces, yo coincido que acá hay que hacer un trabajo en comunicación. Los curas, los laicos. Entender esto de que no hay territorio hoy. No hay más. Esto es para mi parroquia. Esto es de mi radio parroquial. Yo no vine a Concordia 2 veces en mi vida y ayer me encontré a la señora, usted es el padre de la misa. Se ve que debe poner Catedral de San Isidro en la tarde en su casa y me vio. Creo que sí, es un trabajo para mí de curas y laicos juntos. Ojalá que así sea. Bueno, estábamos primero. A nosotros nos pasó una vez que fue justamente en Semana Santa, ¿no? Se le acerca a una chica, mi pareja, que ella también a veces trabaja con nosotros, y una señora ya mayor y le dice, ay, lo que ustedes hacen no es de Dios. Yo le digo, si yo hubiera estado con vos, le hubiera contestado una cosa que capaz se diga, que capaz incluso se diga. Porque también hay gente mayores que esto lo ve como algo malo, como algo que es del diablo, que es de yo. Y bueno, eso, experiencia. La iglesia, y lo decía Francisco, es una constante lucha entre clases y generaciones. Ahora, también creo que la pandemia nos ha dado en esto una gran lección. Cuando alguien a mí me critica la misa por YouTube, digo, ¿sabes qué? Bueno, no tenés ni idea la gente que salvó, no yo, el poder seguir rezando por YouTube. Y cómo hoy esas Eucaristías... Después hay que ver cómo hablamos de eso también, porque es un tema, Porque a mí también me pasó en mi parroquia, yo estaba en una parroquia de clase media alta hasta el año pasado. Ay, la verdad es que no llego a misa, pero como la veo por YouTube, nada, venía del campo en auto, ¿viste? Venía más rápido y venía a misa. Sí, pues también ahí es un tema ese también, Porque, a ver, no es lo mismo ir a misa y cenar en comunidad que YouTube. El YouTube es un servicio, en primer lugar, a los enfermos. Y por supuesto, a quien no puede ir a misa. Ahora, no es lo mismo, Porque también tengo gente que dice, ay, no, vamos escuchando la misa en auto, en familia. No, apurar el trámite, salí más temprano del lugar y venite a misa. Porque a veces también, vuelvo a lo que decía al principio, ojo con la preponderancia de la tecnología. Una cosa es la tecnología, otra cosa es, digamos, la vida de la iglesia, ¿no? El contenido. Ahora, y tenemos que convivir con todo eso. Es un poco lo que decíamos antes. ¿Cómo convivimos con eso? Para mí, primero, no pelearnos y segundo, leer. ¿Por qué es esto? Porque a veces se te enoja alguien, usted vio lo que puso y tiene razón quizá la persona, Por ahí, padre, me parece una
compartimos o anunciamos, por ejemplo, una misión, ¿no? A veces esto de estar en continuo movimiento y de querer compartir en algún momento o un resumen o algo de lo vivido en la misión y querer como resaltar todo lo que se ha realizado, las heridas que se han tocado, las realidades que se han visitado, se pueden usar palabras que puedan también llegar a estos hermanos que han sido misionados, a estas comunidades, a estos barrios, que también pueden herir un poco porque dice, tanto esto somos también, es la realidad herida, pero a veces por resaltar la misión se pueden llegar a usar palabras que toquen la carne herida del hermano. Entonces podemos anunciar, podemos compartir, pero con delicadeza, usando palabras que no vuelvan a herir. La virtud de saber narrar. Vuelvo a lo mismo que decíamos al principio, volvamos a un principio básico de la literatura universal, saber narrar. Por supuesto, yo creo que a veces, decimos barbaridades. Los jóvenes de colegio fueron a un barrio marginal donde los chicos no tenían para comer, donde no tienen para estudiar, donde no tienen para vivir, donde sus madres los abandonan, donde no tienen agua potable. No sé, pará, dame una virtud por el chico. Y a veces, pero por eso, porque insisto, porque contamos antes que narrar, porque hemos eliminado, la tecnología nos ha hecho eliminar un poquito la capacidad de pensamiento constructivo, que es saber qué es lo que quiero contar. Y ahí está el diálogo con el otro. Si yo quiero contar una misión, la voy a contar en diálogo. Si la tengo que contar yo, y la tiene que contar quien recibió esa experiencia misionera. Pasa que es difícil. Y ojo, yo quiero decir algo también que es verdad, lleva más tiempo a veces. Pensar lleva tiempo. Y yo sé que, como decíamos al principio, la gran mayoría de ustedes son voluntarios y voluntarias que ponen la vida y que, bueno, quizás en mis trabajos y en mis tareas tengo 20 minutos para hacer esto para la parroquia. También es verdad eso, Pero bueno, creo que igual hay que plantearse la profesionalidad, hay que plantearse el tiempo de compartir y no improvisar, coincido. No, yo lo que quiero decir, retomando el tema de comunicar e informar, que a veces estamos muy como en un gueto, vemos solo lo de la parroquia y dentro de la parroquia, y hablamos en clave, yo lo digo en clave beata, como si estuviéramos hablando entre nosotros, y qué lindo, ¿no? Esto, que el Señor, qué lindo. Entonces, la gente que no está, la gente a la que queremos llegar más que la de afuera, lo pasa de largo, no lo escucha. Tenemos que aprender a comunicar en clave informativa, que todo el que pase lo lea como una información. Yo leo las informaciones de AICA, por ejemplo, informa temas de la comunidad eclesial, pero en un formato que cualquiera lo lee porque es informativo. Y lo otro que veo es que nos ocupamos solamente de los temas parroquiales o eclesiales y toda la información que transcurre y que, digamos, atraviesa la vida en general de la comunidad, la dejamos afuera, cuando que nosotros deberíamos informarla también desde la perspectiva cristiana, porque si no, digamos, todo lo que sucede en la comunidad queda en manos del pensamiento de personas que no tienen nada que ver con el sentir cristiano, y eso no significa estar constantemente citando el Evangelio, sino simplemente comentar, informar desde la perspectiva de los valores que nosotros tenemos, porque si no, nuestras comunidades quedan huérfanos. Tiene que haber alguien que puedan escuchar y decir, este me va a decir la verdad y me va a decir las cosas, digamos, desde la perspectiva de los valores. Sí, es un tema complejo. Y en esta cuestión de por lo menos abrir, mi idea es abrir y que cada uno se lleve para pensar a su comunidad, ¿no? Un poco como decía Vince al principio. Pensar que hoy la comunicación tiene un canal
digamos, como único, es imposible. Convivimos en medio de una jungla. Es decir, hay una imagen que a mí cuando estudié me ayudó mucho, y es que la iglesia, ¿cuál era, si uno va hace 150 años, cuál era la imagen de una iglesia? La imagen del púlpito, ¿no? ¿Se acuerdan del lugar donde el cura subía para dar la homilía? Era arriba, ¿no? Había una superioridad geográfica, digamos, ¿no? El cura hablaba desde el púlpito. Yo creo que la gran crisis comunicacional que tiene la iglesia es que pasó del púlpito a la plaza, por una imagen, ¿no? Estamos todos en la plaza, y estamos todos a los gritos en la plaza. Y está la parroquia, la biblioteca del barrio, el hospital, el político, el intendente, el médico, y es una plaza. Y es un lío, para no decir otra palabra, digamos, ¿no? Y en ese lío uno no puede perder la capacidad de discernimiento cuál es el lugar que uno tiene como iglesia en la comunicación. Yo recibo pedidos para difundir la conferencia episcopal arriba de 20 por día, suelo pasar uno. Sí, es verdad, y ahí coincido con lo que vos decías, uno tiene que salir de la autorreferencialidad parroquial y de estos vocabularios. Ahora, eso es trabajo y discernimiento. Porque después, yo estuve la semana pasada en Corrientes, hace 2 semanas, estaba incendiada por las elecciones Corrientes, y los curas no podían decir, abrir la boca, de otra cosa que no fuera. Los curas decían, estaba en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la paz esté con ustedes y con tu espíritu, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque la provincia está incendiada políticamente, porque estaban a 2 semanas de las elecciones, porque uno te acusaba de estar de un lado. Hoy todo convive en la plaza pública y hay que discernir. Entonces, ese diálogo que bien decías vos, creo que es necesario, pero creo que también hay que discernirlo. Es decir, bueno, a ver, ayer me contaba el padre, bueno, que por ejemplo en algunos lugares, bueno, tenés una buena relación con la biblioteca pública o tenés una buena relación con la escuela del Estado y entrás en un ida y vuelta. Ahora, también hoy en día, y yo me pasa, pues yo les pongo un ejemplo, yo la semana pasada y con los curas decidimos no ir a un acto de San Martín porque sabíamos que el intendente lo iba a utilizar como momento de lanzar su candidatura y no fuimos. Nos dieron con un caño, nos dijeron que no fuimos, que... Entonces ese discernimiento es... Yo creo que coincido en el diagnóstico, creo que el discernimiento hoy de cómo comunicamos es un tema también en las comunidades. Ahora, lo que sí estoy seguro es que lo que vos haces en la parroquia repercute afuera. Siempre. Hoy en día. Ahí coincido. Hoy pensar, no, esto de la parroquia es como locura cuando decimos macana. Lo dije en un grupo de catequesis. Hoy, si no querés que se sepa, no lo pienses. Esto de me sacaron de contexto, no existe más. Yo hoy en la Conferencia Episcopal Argentina tengo reuniones donde le digo a la gente, ¿qué tal? Bienvenida a la Conferencia Episcopal Argentina, café, mate, té, hay una canastita, deja tu teléfono. Vos ya sé que me graban. Deja tu teléfono ahí en la canastita. Ay, no estoy acostumbrado. Bueno, acostumbrate. Y ya, políticos, sindicalistas, periodistas, hay una canastita hermosa, te lo vas a llevar cuando salgas. Nadie te lo va a robar a cabeza. Y bueno, porque ahí vuelvo a lo del Evangelio, ¿no? Creo que algo también decía Pablo al comienzo, ¿no? Que decía el Papa. También seamos astutos, digamos, ¿no? Dialoguemos con todos, pero seamos astutos, ¿no? Porque hoy también nos usa mucho. A veces se pasa en los pueblos, en las ciudades y en las diócesis, ¿no? Que están esperando. Entonces digo, es un discernimiento, es difícil. Pero estamos en una plaza y hablan todos a la vez. Y vos decís, bueno, esto sí. Pero por eso es importante lo que usted dijo. La comunicación no es para el que está desocupado. Eso seguro. Es para que. Pero sobre todo, y vuelvo al tema de la percepción. Yo tengo, como sacerdote o como laico, entender qué es lo que percibe el otro. También. El padre no habla de política. Dale. Te tiré tres municiones gruesas, las últimas 2 charlas de padre de catequesis. Y, ¿cómo te digo que no? Es porque yo creo que hoy todos los límites están un poquito corridos, digamos, ¿no? El padre mandó un audio diciendo que la municipalidad no lo deja hacer tal cosa. Y se te enoja el intendente. Y bueno, se te va a enojar el intendente. Después tenés que gestionar el conflicto. Pero yo digo, hoy todo lo que pasa por acá es público. No hay más. Yo digo,
yo sé que esto es un lío, no existe más la esfera privada y la esfera pública. Estamos todos en la plaza. Y si yo quiero cuidar mi esfera privada en la comunicación, como cura, tengo que tomar muchos recaudos. Pero por ahí, continuando con lo que él decía, que uno tiene que saber mucho qué es lo que va a publicar, sobre todo en Facebook, porque después tenés que estar preparado al debate también que se va a armar y a los comentarios, ¿no? Después cómo afrontar eso. ¿Qué hacemos con los comentarios? Pásalo. La publicación. ¿Qué hacen con los comentarios? Cuéntenme ustedes, ¿qué hacen con los comentarios? Cuando uno No con los lindos, público. ¿Qué hacen con los comentarios? Los que tienen experiencia en redes, por ejemplo, ¿qué hacen? Se borran. Se borran, se bloquean, ¿qué más? A ver. Bloquear, bueno, ahora seguimos todos con verbos. También se respondemos, está bien, tercer verbo. Y le hago una pregunta así con cierta, a ver, sana maldad. ¿Quién decide eso? A ver, juguemos en voz alta. ¿Quién decide borrar algo? ¿El administrador de qué? De las redes. ¿A quién le pregunta? A ver, Dale. yo decido eliminar o bloquear si veo el tipo de comentario que es recurrente, con malas intenciones, agresivo, digamos, me baso en eso. Para, ¿Agresividad, dijiste? sí. Mala intención. Por ejemplo, que es muy repetitivo en el sentido de comparar el cura nuevo con el anterior, lo que hace. No, eso no pasa a entender. En la época del padre tal no pasaba. Otros criterios, ¿qué hacen? ¿Quién borra? ¿Quién no borra? Yo respondo. La verdad, Todo. poca experiencia con respuestas o comentarios negativos, pero respondo. Por ejemplo, ¿por qué publicar ese teléfono que nunca contesta? Entonces, bueno, digamos, con criterio de cordialidad, responder, pero generalmente han sido buenos comentarios, o comentarios no de ataque. Claro, no agresivos como dicen allá. No de ataque. Temas de plata, por ejemplo, en la iglesia, ¿qué hacen? El padre se roba la plata. O la señora tal se roba la plata. ¿Qué hacen? Por ejemplo, la gente de nuestra comunidad no es tanto de comentar las publicaciones, por ahí las publicaciones quedan más que likes y esas cosas. Comentan si hay, por ejemplo, un saludo de feliz cumpleaños, un sacerdote o algo, pero sí ha llegado mensajes privados cuestionando esta decisión económica y cuestiones. Así que bueno, en ese caso siempre llevamos la inquietud al sacerdote, porque el sacerdote no llega a leer esos mensajes, no tiene acceso a las redes, pero sí, bueno, padre, mirá, llegó este comentario, ¿qué hacemos? Bueno, el padre después, a partir de, por ejemplo, un comentario económico, ha publicado los balances económicos de manera en transparente en la parroquia para que quiera lo pueda ver, se informó, que estaba todo eso, como, bueno, la respuesta se dio de alguna manera, se atendió, digamos, esa inquietud que llegó a pero siempre intentamos leer y responder todos los Yo no creo que un comentario cuestionando algo o adverso se tenga que eliminar. Se contesta, se responde y se aclara. Porque es muy común, yo lo veo en varias páginas, digamos, católicas que publican algo como una verdad absoluta. Y si alguien la cuestiona, después vos te encontrás con que borraron el comentario. ¿No? Contestáselo. Ahora, si hay términos agresivos, soeces, ofensivos, ese es otra cosa. Pero si algo se hace público y no vamos a aceptar que alguien pueda cuestionar y no estamos a la altura de dialogar en la red sobre eso, yo no estoy de acuerdo que se elimine. Sí. No nos gusta que nos cuestionen. Padre, puedo decir lo que voy a decir, una cosa compleja en esto. Yo creo que coincido. Ahora, a ver, primero, para esto está la pastoral de comunicación, para poder conversar estas cosas en un grupo de una parroquia, en un grupo diocesano o en un grupo diverso de la vida de la iglesia. No todo tiene que tener el mismo criterio, me parece que tampoco podemos decir que esto es una normativa.
Ahora, coincido con esto. Si uno está en las redes sociales, entras a dialogar con el mundo, no con la gente de la parroquia, ¿eh? Ese es el tema. Entras a dialogar con el mundo, no con los parroquianos. Con los parroquianos hicieron un aviso parroquial en misa. Si entras en las redes sociales, entras a dialogar. Ahora, me parece que la red social y la comunicación también tiene roles y tiene autoridad. Yo coincido, muchas cosas, digo, pues yo tengo un criterio en la conferencia episcopal que es cuando aparece la existencia de un posible delito y hay un nombre. Listo, lo borro porque yo sé que si yo dejo en la red de la conferencia episcopal durante una hora un comentario donde se está acusando a una persona con nombre y apellido, mira, ¿sabes qué? Se le contesta por parte interna, acércate a tu obispado y haz una denuncia. Y le saco una foto al posteo para defenderme más adelante. Ahora, después hay cosas que dejo. Ahora, yo entiendo también que hoy en día la agresividad en las redes tiene un componente complejo que es el de la provocación. Entonces ahí es un discernimiento distinto y coincido, yo también lo creo agresivo. ¿Por qué? Porque la agresividad muchas veces hoy es un camino. Cuando el Papa habla de desarmar la agresividad en las redes, algunas veces hay que tomar decisiones, porque es decir, el provocador de red no quiere decir un comentario agresivo, quiere que se genere agresividad, que es algo distinto, que es que contesten 20 de la misma manera que vos. Y eso muchas veces te genera como un desenfoque de tu espacio. Porque si vos pusiste un posteo sobre el retiro de confirmación y alguien eligió ese lugar para criticar al cura o para decir que un cura cuando era chico le hizo tal cosa, no es el lugar. Entonces, yo creo que con la agresividad hay que hacer un discernimiento, porque yo también soy el dueño de mi espacio, ¿eh? Entonces, yo en mi casa tampoco permito que se agreda. Y la red social es mi casa, es la casa de la parroquia también hoy. Entonces, ahora sí creo que hay que estar dispuesto a dialogar, pero sí creo, de vuelta, que hay que tener equipos que disciernan y que trabajen esto. Porque tampoco puedo hacer cualquier cosa. Me dejaron plantado en la Secretaría Parroquial 55 minutos para anotar un bautismo y bueno, tendré que bancar, ¿eso qué va a hacer? Sí, a veces los católicos somos agresivos también. No, por eso, pero bueno, pero a lo que yo voy es que... Alguien responde, digamos, cuestionando algo, comenzamos con los comentarios porque hay un Dios y lo dejo, ¿no? O porque con una cita que manda al infierno a todos los que... Eso es agresivo y está mal. Exactamente, por eso creo que a veces lo agresivo hay que frenarlo a tiempo. Claro. Pero sí creo también que hay que discernir que es una crítica y que es un comentario. En el tema económico nosotros somos un poquito, en la iglesia de Finlandia, un poco flojos a veces en nuestro modo de transparentar, porque cepillamos de lo lindo los gastos en otras diócesis, no acá. Entonces digo, bueno, que te cuestionen por eso y bueno. Y ahora, una cosa es que me cuestionen, la decisión sobre el posteo mía. Sí, son dos cosas diferentes. Una cosa es que me cuestione y yo le diga a la secretaria parroquial, che, mirá, no ustedes, en el Facebook por tercera vez aparece que pones un número que llamé si no atiende nadie o que los bautismos no lo puedo anotar. Yo puedo elegir o contestar en el lugar o decirle a la secretaria. Yo creo que hay que elegir lo que no genere mayor agresividad, porque no lo podés parar. Y lo último, antes de así cortamos, cuando vos tenés que parar la agresividad de las redes, tenés que tener gente que labure todo el día. Que es un tema complicado en nuestros ambientes. Bueno, estás todo el día mirando la red social de la parroquia. Yo en la conferencia episcopal tengo una persona paga para esto, que es, no se te puede, 5 minutos, lo exagero, si el comentario duró 5 minutos, es culpa tuya. Es decir, vos tenés que estar todo el día mirando la red. Pero es una red social institucional, donde a mí me sacan un bloqueo de una foto de pantalla, que es el gran cambio cultural, es el screenshot, ese gran cambio cultural, porque antes pasaba y no lo veía, yo le sacaba una foto y ya está. Bueno, pero esto exige también un trabajo que a veces no lo podemos hacer en la parroquia, está todo el día mirando, pero sí creo que a veces hay que cortar por lo sano, porque no vas a poder estar todo el día mirando que agrega, que se contesta, que aparece el tío del abuelo que vive en otro lado, y yo a veces creo que hay que hacer cirugía. A veces hay que ocultar y a veces hay que bloquear. Y que me insulten por bloquear, pero... bueno, hacemos un corte así...